Arthur Nelson miró fijamente su libro de texto de psicología, pero las palabras se difuminaron cuando su atención se desvió hacia la diosa de piel azul que estaba 3 mesas más allá. Estaba sentada perfectamente, recta. Su largo cabello plateado caía en cascada por su espalda, mientras pasaba metódicamente las páginas de un atlas de anatomía humana. El suave brillo que emanaba de su piel proyectaba sombras en las antiguas paredes de la biblioteca. No era el único que robaba miradas. Varios otros estudiantes habían abandonado sus estudios para mirar boquiabiertos a la belleza de otro mundo. Pero mientras se fijaban en su apariencia exótica, Arthur se sintió fascinado por su intenso enfoque. Sus ojos cristalinos se movieron con precisión mecánica, escaneando cada página, exactamente una vez antes de pasar a la siguiente. Sus delgados dedos escribieron notas rápidas en una pantalla holográfica que brillaba sobre su muñeca. Su observación sostenida sugiere un fuerte interés en mis métodos de investigación. Arthur saltó. Ella estaba parada directamente frente a su mesa, mirándolo con esos ojos luminosos. Ni siquiera la había visto moverse. Realmente suave. Licenciada en psicología después de un análisis exhaustivo del cuerpo estudiantil, demuestras características óptimas para mi estudio. Colocó un dispositivo metálico en su libro de texto. Proyectó una hélice de ADN giratoria. Te estoy designando como mi principal sujeto de investigación para investigar las respuestas de placer reproductivo humano. Café rociado sobre sus notas mientras se atragantaba a medio sorbo. Varios estudiantes cercanos rieron disimuladamente. Debería aclarar, ella continuó imperturbable. Soy Sia, una estudiante de intercambio. De valor y a nuestra civilización ha evolucionado más allá de los hábitos de apareamiento primitivos, pero mi misión requiere comprender cómo los humanos obtienen satisfacción del acoplamiento físico. Arthur se limpió la boca. Mente acelerada, esto tenía que ser una broma elaborada, ¿verdad? Y supongo que me elegiste, porque tu entrenamiento psicológico sugiere una mayor autoconciencia. Tu estatus social indica experiencia con rituales de cortejo humanos, y tu respuesta fisiológica a mi presencia, ella. Hizo un gesto hacia su rostro. Renning confirma la atracción compatible, dinámica más. Risas de la galería de maní. Arthur recobró su dignidad y bajó la voz. Mira, aprecio la propuesta única, pero realmente no estoy interesado en ser la cabeza de Sia, rata de laboratorio de alguien, inclinada exactamente 15 de guamas. Dudas de mi autenticidad. Ella tocó su muñeca, la pantalla. Las luces de la biblioteca parpadearon mientras un campo brillante rodeaba su mesa, amortiguando el sonido del exterior. ¿Qué demostración de tecnología valorana resultó convincente? Arthur se quedó con la mandíbula abierta cuando su taza de café comenzó a flotar. Santo D, crudo pero preciso. Exclamación Z desactivó el campo. ¿Discutiremos los parámetros? Sustento. El café del campus sirve bebidas estimulantes aceptables. Todavía se procesa el café flotante. Arthur se encontró asintiendo con la cabeza. ¿Qué demonios pensó? Al menos sería una historia interesante. El café estaba lleno de estudiantes de la tarde, pero Sia los llevó a un reservado apartado. Pidió un café humano estándar. Preparación mientras Arthur tomaba su americano habitual, así que se aventuró. Valoria no tiene placer. Incorrecto. Entendemos el placer como una disciplina académica. La gratificación física sirvió a propósitos evolutivos, pero se volvió obsoleta a medida que avanzamos. Ella se detuvo. Más hologramas. Mi investigación se centra en por qué los humanos mantienen el placer primitivo. Respuestas a pesar de lograr una civilización básica. Básico. Civilización. Arthur arqueó una ceja. Tenemos teléfonos inteligentes en los viajes espaciales. Ejemplos encantadores fueron que ahora hay un dejo de presunción con respecto a los besos humanos. Costumbres mías. La investigación preliminar sugiere que el intercambio de bacterias orales cumple alguna función de excitación. Arthur se atragantó con su café nuevamente. Una pareja en la mesa de al lado se volvió para mirar. Por favor, manténganla. Función respiratoria. Necesito datos precisos. Sacó una tableta brillante. Tal vez deberíamos comenzar con los marcos teóricos antes de los ensayos prácticos. Vaya. Más despacio. Arthur levantó las manos. ¿Quién dijo algo sobre los ensayos prácticos? El método científico exige pruebas empíricas. Sia entrecerró los ojos.
¿Estás sugiriendo que los humanos pueden informar con precisión sus respuestas de placer sin experimentos controlados? Estoy sugiriendo que tal vez invite a cenar a una chica primero. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Los dedos de Zeta volaron sobre su tableta. Fascinante. Propones rituales preliminares de unión de pareja para establecer parámetros de comodidad mucho más eficientes que mi protocolo original. Ella lo miró con esa mirada fija. Muy bien. ¿Cuándo comenzaremos el experimento de la cena? Arthur abrió la boca para negarse a explicar que había estado bromeando, pero algo en esos ojos de otro mundo lo hizo detenerse detrás de la actitud clínica. Vislumbra curiosidad genuina y tal vez un indicio de vulnerabilidad. El viernes a las 7 se escuchó decir que conozco un buen lugar italiano fuera del campus. Excelente. Se separó con gracia fluida. Prepararé ropa apropiada y investigaré las costumbres de los restaurantes humanos. Se agradece su cooperación. Tema. Arthur está bien. Arthur anotó. Arthur asintió levemente. Ella se alejó, dejándolo preguntándose en qué demonios se había metido más tarde. Noche. Desparramado en la cama de su dormitorio, Arthur buscó en Google cómo salir con un extraterrestre y no encontró nada útil. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Consulta. ¿La cocina italiana normalmente implica rituales de intercambio bacteriano? ¿Debo preparar mi cavidad oral en consecuencia? Sí. Arthur gimió y enterró su cara en su almohada. Este iba a ser el semestre más interesante de su vida o probablemente un completo desastre de diseño. Las dos cosas pasaron los siguientes días, en una confusión de miradas robadas y mensajes de texto cada vez más extraños, decía ella. Lo emboscó después de sus clases matutinas con preguntas rápidas sobre los hábitos humanos de citas, tomando notas meticulosas sobre sus respuestas vacilantes, el gesto habitual de tomarse de la mano. ¿Está destinado a sincronizar la regulación térmica o establecer jerarquías de dominio? Ninguno. Es solo agradable. Agradable es una terminología insuficientemente precisa, lo acorraló en la biblioteca para presentar los hallazgos preliminares de la investigación. Mi análisis sugiere que los humanos utilizan aproximadamente 34 técnicas de besos distintas. Por favor, califique su eficiencia para generar excitación. Le arrojó una hoja de cálculo detallada. Varios estudiantes cercanos se echaron a reír. Arthur la agarró del brazo y la llevó a una sala de estudio tranquila. Está bien. Necesitamos establecer algunos límites, dijo tratando de ignorar lo suave que se sentía su piel. No puedes cuantificar todo sobre las relaciones. ¿Por qué no? Ella miró. Realmente estaba desconcertada. Seguramente medir las respuestas de placer optimizaría la experiencia, porque no se trata de optimizar, se trata de sentir cosas. Ser espontáneo. Hizo otra nota. Tú abogas por las aplicaciones de la teoría del caos en la dinámica de la atracción. Es intrigante. Arthur resistió el impulso de golpearse la cabeza contra la pared. Eso no es lo que yo. Tu frustración sugiere. Me estoy perdiendo un contexto cultural crucial. La voz de Sia se suavizó un poco. Quizás podrías demostrar los protocolos adecuados. Durante nuestro experimento de cena, ¿en realidad estaba coqueteando o solo estaba siendo científica? Arthur no podía decirlo, pero su pulso se aceleró de cualquier manera. Sí, se las arregló. Podemos explorar el contexto cultural. Excelente. Ella revisó la pantalla de su muñeca. Ahora, con respecto a la vestimenta apropiada, las bases de datos de moda humana sugieren que el vestido negro corto es óptimo para las exhibiciones iniciales de cortejo. ¿Estás de acuerdo? La imagen mental decía con un vestido negro cortocircuitó el cerebro de Arthur. Sí, eso sería científicamente válido. Se notó que había un atisbo de sonrisa. Espero con ansias nuestro experimento. Arthur, cuando ella se fue, se desplomó contra la pared a partes iguales, emocionado y aterrorizado. No tenía idea de si Sia realmente se sentía atraída por él o solo lo veía como un sujeto de prueba conveniente. Diablos, ni siquiera estaba seguro de si los valorianos podían sentir atracción de la misma manera que los humanos. Pero mientras la observaba moverse con gracia entre las mesas de la biblioteca, con el bloc de datos en la mano, se dio cuenta de que no importaba. Ya estaba completamente fascinado por su mente brillante y sincera curiosidad, por el hecho de que ella parecía una diosa, era solo un extra. Su teléfono volvió a vibrar. Actualice. He adquirido la vestimenta adecuada. Consulta. ¿Cuál es el protocolo humano para los nervios de preadolescente?
Las investigaciones actuales sugieren que el consumo de alcohol es común, pero potencialmente contraproducente para la recopilación de datos. Por favor, avise así. Arthur sonrió a pesar de sí mismo. Pase lo que pase el viernes por la noche. Definitivamente no sería aburrido. Escribió de nuevo. Los nervios de preadolescente son una respuesta humana normal. No se necesita intervención. Solo sé tú mismo. La respuesta llegó, instantáneamente, directiva poco clara. ¿Cuál de los dos es el óptimo? He preparado 7 algoritmos de personalidad diferentes basados en patrones de citas humanas exitosas. El verdadero tú. Escribió. Ese es el que quiero conocer mejor. Esta vez una pausa más larga. Finalmente, el procesamiento de la solicitud intentará limitar la asistencia algorítmica, aunque su preferencia por la autenticidad sobre la optimización sigue siendo ilógica. Bienvenido a las relaciones humanas. Arthur respondió. Nos especializamos en ilógico. Cuando presiona enviar, se dio cuenta de que estaba sonriendo como un idiota. Tal vez había algo que decir sobre un enfoque más científico para las citas, después de todo. Incluso si su sujeto de prueba resultó ser la mujer extraterrestre más fascinante o, de otra manera, que había conocido. El viernes por la noche llegó con el sutileza de una supernova. Arthur caminaba de un lado a otro fuera del restaurante italiano tirando de su cuello. Cuando Sia apareció, se olvidó de cómo respirar. El pequeño vestido negro abrazaba perfectamente sus curvas azules, su cabello plateado cayendo en cascada como la luz de las estrellas. Pero lo que lo tomó, con la guardia baja, fue su sonrisa incierta. Una grieta en su fachada científica habitual es. ¿Este atuendo lo suficientemente estimulante?, preguntó alisando el vestido. Jen insistió. En lo que ella llamó un atuendo asesino, aunque no pude ver su potencial letal. Arthur se rió. «Te ves hermosa», le ofreció su brazo recordando. Su extensa investigación sobre los gestos de cortejo humano, los dedos de Sia se envolvieron tentativamente alrededor de su bíceps. Un pequeño jadeo escapó. Su fascinante contacto físico genera respuestas neuronales inesperadas durante la cena. Arthur observó cómo el enfoque clínico de Sia se desenredaba lentamente. Había preparado temas de conversación calificados por éxito estadístico en escenarios de citas, pero seguía distrayéndose por la forma en que sus rodillas se tocaban debajo de la mesa. Estas sensaciones son problemáticas y sí, murmuró dejando caer su tenedor por tercera vez. Mis respuestas autonómicas parecen comprometidas. Eso se llama estar nervioso, dijo Arthur suavemente. Es normal en las primeras citas, Valoran. No te pongas nervioso, pero sus ojos luminosos no se encontraron con los suyos. Simplemente experimentamos irregularidades sistémicas temporales. Después de la cena caminan. Por los jardines del campus, la mano de Sia encontró la suya aparentemente para recolectar datos táctiles, pero no la soltó. La temperatura de tu palma ha aumentado en un 2,3 de ella. Notó, y mi propia actividad celular no tiene precedentes. Dejó de caminar, girándose para mirarlo a la cara. Creo que se requiere más investigación. ¿Qué tipo de investigación? El experimento del beso. Todas las investigaciones indican que es un punto de referencia crucial en el cortejo humano. Arthur, corazón martillado. ¿Estás seguro de que no tenemos que hacerlo? He analizado 147 películas románticas y preparado extensos. Protocolo. Se acercó más, aunque se le entrecortó la respiración. Me resulta difícil concentrarme en la técnica adecuada. Arthur le indicó su rostro y la besó suave y gentilmente. Todo su cuerpo se puso rígido por un momento antes de derretirse contra él. Cuando se separaron, sus ojos estaban muy abiertos. Oh, susurró luego con más firmeza, deberíamos repetir el experimento para propósitos de verificación. El segundo beso fue más profundo. Los dedos de Sia, más hambrientos, enredados en su cabello mientras ella se apretaba más cerca. Toda pretensión de observación científica olvidada, fascinante. Ella respiró contra sus labios de nuevo. Apenas lograron regresar a su dormitorio, deteniéndose cada pocos pasos para obtener más datos afuera de su puerta. Sia finalmente se apartó, luciendo aturdida. Necesito tiempo para procesar estos resultados, dijo, que son abrumadores. Tómate todo el tiempo que necesites. Arthur apartó un mechón de cabello plateado de su rostro. La ciencia se trata de paciencia, ¿verdad? Su sonrisa era casi tímida. De hecho,
Aunque puede que necesite revisar mi cronograma de pruebas, tal vez acelerar ciertas fases, la próxima semana se transformó en un torbellino de experimentos. Sia emboscó a Arthur entre clases para ensayos de besos sorpresa, afirmando que la espontaneidad era una variable importante. Tomó notas detalladas sobre cada toque, cada reacción. Aunque su letra normalmente precisa, se volvía cada vez más temblorosa. Su compañera de cuarto, Jen, lo encontró muy gracioso. Chica, lo tienes mal, le dijo así a una noche mientras Arthur escuchaba desde la puerta divertida. Incorrecto. Simplemente experimento niveles elevados de dopamina en su presencia. Seiya ajustó sus instrumentos y una compresión torácica inexplicable y dificultad periódica para respirar, y una fijación estadísticamente improbable en su sonrisa. Estos son claramente síntomas de algún contagio humano. Sí, se llama estar enamorado. Jen puso los ojos en blanco. Solo admítelo. Te gusta. Valoriano. No me gusta. Apreciamos las características óptimas. Pero la piel azul de Sia se oscureció en lo que Arthur estaba aprendiendo a reconocer como un rubor. Las cosas se complicaron más cuando Sia descubrió las comedias románticas. Miró compulsivamente docenas de ellas, tratándolas como videos instructivos. Arthur se vio sometido a intentos de recreación cada vez más elaborados. Los datos sugieren que correr bajo la lluvia aumenta el potencial romántico en un 47%, declaró durante un día perfectamente soleado. Luego activó un pequeño dispositivo que creó un aguacero localizado alrededor ellos. Sia Arthur, balbuceó empapado al instante. Así no fue como lo silenció con un beso, apretándose mientras la lluvia se arremolinaba a su alrededor, desafiando a la física los resultados. Parecen concluyentes, murmuró contra sus labios, pero no todos los experimentos salieron. Bien, cuando Arthur ayudó a un compañero de clase con notas de psicología, Sia se materializó, junto a ellos armada con equipo de escaneo. Estoy detectando niveles elevados de feromonas, anunció en voz alta. Por favor, mantén una distancia de seguridad mínima de 1.3 m de mi sujeto de prueba. Tu sujeto de prueba. Arthur levantó una ceja una vez que estuvieron solos. Terminología meramente científica, pero su voz tenía un nuevo filo, aunque tal vez deberíamos discutir. Parámetros de exclusividad. Mientras tanto, el mejor amigo de Arthur, Mike, había convertido su relación en una piscina de cama $10 a que ella se quiebra primero y admite. No es solo investigación, le dijo a Arthur mientras comían pizza, que la nena alienígena está totalmente desencadenada. No es así, Arthur, protestó ella, es solo minuciosa. Y supongo que todo ese besuqueo en la biblioteca Stax es por ciencia. Arthur se atragantó con su cerveza. ¿Cómo lo hiciste? Amigo, todo el campus está viendo esto, comedia romántica que incluso los profesores tienen. Apuestas a que la realidad era que Arthur ya no sabía qué pensar cada vez que se convencía a sí mismo de que Sia solo estaba realizando una investigación. Ella hizo algo que lo hizo preguntarse, como cómo seguía, buscando excusas para tocarlo, ajustándole el cuello, cepillando pelusa imaginaria de su hombro, apretándose para controlar su pulso varias veces por hora, o cómo miraba con enojo a cualquier mujer que le hablara, mientras murmuraba sobre puntos de datos contaminados o la forma en que había comenzado a terminar sus sesiones de besos, luciendo cada vez más frustrada, como si quisiera algo más, pero no pudiera nombrarlo. Todo llegó a un punto crítico durante una de sus sesiones de estudio. Sia estaba tratando de concentrarse en su libro de texto de xenobiología, mientras Arthur trabajaba en un artículo de psicología. Pero ella seguía mirándolo de reojo, inquietándose más de lo habitual. ¿Está todo bien? Finalmente, preguntó mi investigación. No es lo suficientemente progresiva. Se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro a pesar de las pruebas exhaustivas. No logro mantener la distancia objetiva. Tu presencia genera respuestas fisiológicas no autorizadas. Mis patrones de pensamiento muestran alarmantes irregularidades. Me encuentro contemplando escenarios no científicos que te involucran esta mañana. Pasé 47 minutos analizando el atractivo estético de tu mandíbula en lugar de completar mi tarea de mecánica cuántica. Arthur dejó a un lado su computadora portátil, Z,
El protocolo adecuado sería terminar el experimento su voz. Vaciló, pero el mero pensamiento produce síntomas agudos de angustia. Creo que estoy experimentando una falla del sistema. Se acercó a ella tomando sus manos temblorosas o tal vez solo te estás enamorando imposible. Valoran evolucionar. Más allá de tal. Primitivo, ella se interrumpió cuando la besó, derritiéndose contra él con un pequeño sonido de rendición. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Arthur, yo necesito ayuda. Estos sentimientos no tienen precedentes. Abrumador para nada. Según el protocolo, sonrió secándose una lágrima que se escapó. Bienvenido a ser humano. No soy humano, ella susurró. No, él estuvo de acuerdo, eres algo aún más. Increíble, ella enterró su rostro en su pecho. Los datos sugieren que estoy completamente comprometido. Menos mal que me gusta comprometido. La abrazó sintiendo su corazón acelerado, aunque tal vez deberíamos hacer más pruebas, solo para ser minuciosa. Ella levantó la cabeza. Un brillo familiar entró en sus ojos. Más experimentación parece justificada. Tengo varias hipótesis nuevas con respecto a las respuestas de placer físico que requieren prueba, mientras ella lo atraía hacia abajo para otro beso. Arthur sonrió. Ella podría seguir hablando ciencia, pero su cuerpo finalmente estaba aprendiendo el lenguaje del amor. Pocos sabían que su mayor desafío aún estaba por venir en Valoria. Los supervisores de CIA estaban observando sus signos vitales con creciente alarma. Su sujeto de investigación perfecto estaba llegando al mismo fenómeno que se suponía que debía estudiar objetivamente. Pronto se verían obligados a intervenir. Pero por ahora, en este momento solo había un niño y una niña, un humano, uno que no estaba descubriendo eso. Algunos experimentos cambiaron no solo los resultados, sino a los científicos mismos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de descubrimiento tanto para Arthur como para CIA. Sus experimentos se volvieron más audaces, su conexión más profunda. Arthur se encontró cautivado no solo por la belleza de otro mundo de CIA, sino por la forma en que su mente brillante lidiaba con cada nueva experiencia emocional. Una noche, mientras yacían enredados juntos mirando las estrellas desde la ventana del dormitorio de Arthur, la muñeca de CIA, el comunicador chirrió con insistencia. Su cuerpo se tensó. ¿Qué pasa?, preguntó Arthur, apoyándose en un codo. Los dedos de CIA volaron por la pantalla holográfica. Su expresión se volvía más preocupada con cada segundo que pasaba. Mi supervisor valorando mis lecturas biométricas. Se quedó callada mordiéndose el labio. Tus lecturas indican niveles peligrosos de contaminación emocional. CIA se sentó envolviéndose con sus brazos. Me están ordenando terminar el estudio y regresar a casa inmediatamente. El estómago de Arthur dio un vuelco. Lo que no pueden, simplemente no pueden. La voz de C era plana. El éxito de mi misión es primordial. Si mi objetividad se ve comprometida, Arthur. No pudo evitar que su voz se desvaneciera. ¿Es que todo esto es para ti un compromiso? Los ojos luminosos de CIA se encontraron con los suyos, llenos de un tumulto de emociones que nunca había visto allí antes. No susurró. Ese es el problema. Antes de que Arthur pudiera responder, CIA estaba de pie, reuniéndose sus cosas. Necesito tiempo para pensar, para recalibrar a CIA. Espera, pero ella ya se había ido, dejando solo el más leve resplandor de aire desplazado donde había estado parada los siguientes días. Fueron agonía. Arthur se lanzó a sus estudios tratando de distraerse del agujero con forma de CIA en su vida. Se dijo a sí mismo que para mejor. Ella era una extraterrestre. Por el amor de Dios, nunca iba a funcionar a largo plazo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, el asombro en sus ojos. Cuando descubrió algo nuevo sobre las emociones humanas, la forma en que arrugaba su nariz cuando se concentraba, la suavidad de su sonrisa, cuando lo miró pensando que no se daría cuenta en el tercer día de silencio de radio. La resolución de Arthur se rompió. Marchó a través del campus al dormitorio de CIA, ensayando lo que diría. Apelaría a su naturaleza científica. Seguramente no podía irse sin completar su investigación. Todavía había tantas variables para explorar hipótesis. Para probar, dobló la esquina y congeló. Una elegante nave plateada flotaba silenciosamente sobre el patio, su superficie ondulando como metal líquido.
Una pequeña multitud de estudiantes boquiabiertos se había reunido, retenido por lo que parecía un campo de fuerza brillante. El corazón de Arthur latía con fuerza cuando vio un destello de piel azul y cabello plateado. Sia estaba parada en la base de una rampa brillante en conversación profunda con dos figuras altas e imponentes más valoranas. Se abrió paso entre la multitud ignorando las protestas mientras presionaba contra el campo de fuerza. Zumbaba. Con enojo pero se mantuvo firme, se gritó. Ella se giró, sus ojos se abrieron cuando lo vio. Por un momento, algo como anhelo brilló en su rostro. Luego sus rasgos se suavizaron en esa máscara de desapego científico que no había visto en semanas. Arthur solo estaba dejando su voz. Fue genial. Clínica. Gracias por tu participación en mi investigación. Los datos recopilados serán muy valiosos. El Valoran más alto colocó una mano en el hombro de C. Debemos partir. El Alto Consejo espera tu informe. Thea asintió. Se dio la vuelta. No. Arthur golpeó su palma contra el campo de fuerza. Cia, no puedes irte así. No. ¿Qué pasa con nosotros? Se detuvo al pie de la rampa. No hay un nosotros, Arthur. Nunca lo hubo. Fue simplemente un experimento. Uno que ha seguido su curso. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Se desplomó contra la barrera, observando impotente cómo Seiya ascendía por la rampa justo antes de que desapareciera en la nave. Miró hacia atrás por una fracción de segundo. Su máscara se deslizó, y Arthur vio un mundo de dolor y conflicto en sus ojos. Luego se fue, y la nave desapareció de la existencia dejando nada más que un parche perfectamente circular de hierba aplanada. La multitud se dispersó murmurando emocionada sobre el encuentro alienígena. Arthur se quedó clavado en el lugar, sintiendo que su mundo acababa de implosionar. Una mano apretó se giró y encontró a Mike mirándolo con genuina preocupación. ¿Estás bien, hombre? Arthur negó con la cabeza. Ella se fue. Mike suspiró. Lo siento, amigo, pero bueno. Mira el lado positivo. Al menos puedes decir que literalmente amaste a un extraterrestre y viviste para contarlo. Arthur logró esbozar una débil sonrisa. Sí, supongo que sí. Pero mientras caminaba con dificultad de regreso a su dormitorio, Arthur supo que no podía dejar que terminara así. Seiya podría estar a años luz de distancia, pero él había visto la verdad en sus ojos. Lo que sea que ella dijera, su conexión había sido real. Tenía que encontrar una manera de llegar a ella para hacerle ver que algunos experimentos valían la pena sin importar los riesgos. Cia se paró ante el Alto Consejo Valorano, su postura, su rostro rígido e impasible. La cámara cavernosa zumbaba con una energía apenas perceptible. Las paredes curvas mostraban una vertiginosa variedad de flujos de datos y mapas estelares. Investigación, Archer. Cia en tono. La figura central. Su forma. Más energía que materia. Presente. Hallazgos sobre las respuestas emocionales humanas. Los dedos de Cia bailaron sobre su interfaz Hollow, proyectando una serie de complejas gráficos e imágenes. Honorable consejero. Mi investigación ha producido fascinantes perspectivas sobre la experiencia humana del placer y la unión. De pareja, mientras hablaba Cia, sintió una extraña opresión en el pecho. Los gráficos y los puntos de datos parecían fríos y sin vida no lograron capturar la calidez de la sonrisa de Arthur, la ternura en su toque de particular importancia a ella. Continuó dejando de lado los pensamientos traidores, es la propensión humana al comportamiento irracional en busca de gratificación emocional, sacrifican voluntariamente la eficiencia y la lógica por momentos fugaces de conexión. Uno de los consejeros se inclinó hacia adelante, su forma brillante, y usted fue capaz de mantener el desapego científico a lo largo de sus observaciones. Cia dudó una fracción de tiempo. Demasiado tiempo. Experimenté algunas respuestas, fisiológicas inesperadas, pero no comprometieron la integridad de mis datos. Un murmullo recorrió el consejo, la energía de la figura central. Pulsó más intensamente. Muéstrenos su sujeto de prueba principal. Corazón acelerado. Cia sacó una imagen. Imagen de Arthur. Sus cálidos ojos, marrones, parecían mirar directamente a través de ella, incluso en forma holográfica. Curioso, reflexionó. Otro consejero, sus signos vitales muestran una marcada desviación al ver a este humano. Un efecto persistente del protocolo de investigación inmersiva. Cia dijo rápidamente que
Pasará con el tiempo. La voz de la figura central se hizo más severa. Investigadora, sí tenemos preocupaciones. Sus datos biométricos sugieren niveles peligrosos de contaminación emocional. Si se ha permitido formar un vínculo, no lo he hecho. El arrebato de Sia resonó en la cámara. Tomó aire para calmarse. Perdóneme, honorable abogado, simplemente quería transmitir que mis métodos de investigación eran sólidos. Los consejeros se reunieron en comunicación silenciosa. Finalmente la figura central habló. Revisaremos su conjunto de datos completo. Por ahora está despedido. Preséntese en las cámaras de purificación para recalibración emocional. Sia hizo una reverencia rígida y se dio la vuelta para irse cuando llegó a las altas puertas. Una pequeña alerta brilló en la pantalla de su muñeca. Una transmisión no autorizada, rompiendo capas de protocolos de seguridad valorianos. Su respiración se contuvo cuando vio al remitente Arthur luchando por mantener su rostro neutral. Z entró en el pasillo y se metió en una alcove. Sus dedos temblaron cuando abrió el mensaje. El rostro de Arthur llenó el hueco. Mostrar sus ojos. Sia intensa. No sé si lo entenderás, pero tenía que intentarlo. Sé que dijiste que lo que teníamos no era real, solo un experimento, pero creo que ambos sabemos que eso no es verdad. La visión de Sia se nubló. Con una humedad inesperada, parpadeó rápidamente una parte de su mente catalogando esta nueva respuesta fisiológica. Incluso mientras su corazón se aceleraba, he estado pensando en lo que me enseñaste. Arthur continuó sobre el método científico. Bueno, tengo una hipótesis para ti. El amor no es solo una debilidad humana, es la fuerza más poderosa del universo, y lo que tenemos vale la pena luchar por él. Se inclinó más cerca de la cámara. Su voz se redujo a un susurro feroz. Voy por ti, Z. No me importa cuántos años luz o protocolos alienígenas se interpongan en nuestro camino. Voy a demostrarte a ti y a toda tu raza lógica que algunas hipótesis valen la pena. Arriesgar todo para probar. La transmisión se cortó dejando a mirando al aire vacío por primera vez en su vida. Su mente brillante estaba completamente en blanco. Luego, lentamente, una sonrisa curvó sus labios. Parecía que había subestimó seriamente la determinación de su sujeto de prueba. Tal vez todavía quedaban algunas variables por explorar en este experimento. Después de todo, con un propósito recién descubierto, Sia se dirigió hacia las cámaras de purificación. Tenía que hacer algunas recalibraciones. Está bien, pero no del tipo que el Consejo tenía en mente. Las alarmas sonaron a través del complejo valorano mientras Arthur corría por un corredor cristalino. Su traje ambiental prestado brillaba débilmente. Había perdido la cuenta de cuántos protocolos de seguridad había roto para llegar tan lejos, pero no estaba dispuesto a rendirse ahora. Zeta llamó su voz, haciendo eco extrañamente en la atmósfera alienígena. ¿Dónde estás? Un campo de fuerza brillante cobró vida frente a él. Arthur se detuvo frenéticamente, buscando una forma de evitar tu persistencia. Es de lo más ilógico. Se escuchó una voz familiar. Arthur giró para encontrar a Sia saliendo de una ensenada oculta de Alzui. Piel azul luminosa contra el blanco puro de su atuendo de terciopelo. Zeta respiró. Te encontré, así que... Parecería que su tono era tranquilo, pero Arthur captó el más leve temblor en su voz. Aunque no pude ver el propósito de este esfuerzo imprudente. Arthur dio un paso hacia ella. Levantó las manos. Vine a terminar nuestro experimento para probar mi hipótesis. ¿Y qué hipótesis es esa? Que el amor trasciende las especies, que lo que tenemos es real, medible y que vale la pena luchar por ello. La fachada serena de Sia se quebró solo por un momento. Arthur, tú no entiendes a mi gente. Entiendo mucho, interrumpió. He visto la forma en que vive tu gente. Todo ese conocimiento, pero nada de alegría ni pasión. Has evolucionado más allá de la emoción, pero ¿a qué costo? Los ojos de Sia se abrieron de par en par. ¿Cómo lo hiciste? Hice mi propia investigación, Arthur dijo con una sonrisa sombría. Resulta que los humanos no son los únicos que mantienen registros históricos desordenados. Tu gente suprimió deliberadamente su capacidad para el placer, ¿no? Lo consideraron demasiado peligroso, demasiado impredecible. Era necesario. Zia, susurró, pero sonaba insegura para el avance de nuestra especie. ¿Fue Arthur? Cerró la distancia entre ellos. Sus ojos se clavaron en los de ella o no. Solo pierdes algo precioso en el camino. La respiración de Sia se entrecortó. Arthur oyó el estruendo.
De las alarmas se intensificó el campo de fuerza detrás de Arthur, pulsó furiosamente mientras figuras acorazadas comenzaban a materializarse en el otro lado. «Se nos acabó el tiempo», dijo Arthur. Con urgencia tomó las manos de Sia en las suyas, maravillándose de lo bien que se sentía a pesar de su anatomía alienígena. «Seiya, te amo. No como un sujeto de prueba o un espécimen. Fascinante. Amo tu mente brillante, tu curiosidad, la forma en que te iluminas cuando descubres algo nuevo. Amo la persona que eres cuando te permites sentir lágrimas, brillando en los ojos de ser, refractándose como diamantes contra su piel azul. Esto es muy irregular», murmuró Arthur. Sonrió. «Lo sé. ¿No es maravilloso por un largo momento?» Sia se quedó congelada. Arthur casi podía ver la guerra furiosa detrás de sus ojos. Lógica versus emoción, deber versus deseo. Luego, con un sonido, en algún lugar entre una risa y un sollozo, ella lo abrazó. «Eres imposible. Ilógico, hermoso humano», susurró ferozmente. «Yo también te amo», mientras sus labios encontraban la fuerza campo detrás de ellos, destrozado alarma. Gritó. «¡Valoran!». Las fuerzas de seguridad convergieron, pero Arthur y Seiya no se dieron cuenta, todo perdido en una carrera hembra que unió galaxias y desafió las leyes de ambos. Mundos, epílogo 5 años después. «Mamá, mira». Hice bailar a las moléculas. Sia levantó la vista de sus notas para ver a su hija de 4 años, Luna, manipulando alegremente una pantalla holográfica. Átomos multicolores giraban en patrones complejos al toque del niño. «Muy impresionante, pequeña Sia», dijo con una sonrisa orgullosa. «Ahora estás comprendiendo la mecánica cuántica incluso más rápido que tu padre». La risa de Arthur salió de la cocina. «¡Hey! Algunos de nosotros tuvimos que aprender a la antigua usanza. No todos nacimos con piel azul y supercerebros». Emergió llevando una bandeja cargada con tazas de líquido humeante, chocolate caliente para el científico junior y té de tallo valoran para los padres. Luna arrugó la nariz ante las bebidas de los adultos, pero aceptó felizmente su cacao. Su piel era de un tono de azul más suave que Sia, con una pizca de pecas en sus mejillas, una mezcla perfecta de su herencia humana y valorana. Mientras Arthur se acomodaba a su lado en el sofá, Seiya sintió que ese calor ahora familiar florecía en su pecho. Todavía se maravillaba de la intensidad de las emociones humanas incluso después de años de experimentarlas. «¿Cómo va el artículo?», Arthur preguntó mirando sus notas. «Cide lentamente. No es fácil condensar 5 años de investigación sobre la integración emocional humana valoriana en una publicación. Oye, estás revolucionando 2 civilizaciones. Aquí tómate tu tiempo». Después de su dramática confrontación en Valoria había llevado meses de negociación y una gran cantidad de flexibilización de las reglas antes de que a Zeta se le permitiera regresar a la Tierra. El Alto Consejo Valora no había sido reacio a dejar que uno de los suyos eligiera un camino tan emocionalmente comprometido, pero al final el apasionado argumento decía, respaldado por resmas de datos que mostraban los efectos positivos de abrazar la emoción, los había influido. Se le concedió permiso para continuar su investigación sobre las emociones humanas con Arthur como su sujeto de prueba permanente. Su boda, la combinación única de tradiciones terrestres y valorianas, había sido noticia intergaláctica. Ahora, dividen su tiempo entre la Tierra y Valoria. Construyen puentes entre sus 2 mundos. La investigación de C estaba cambiando lenta, pero seguramente las actitudes valoranas hacia la emoción, mientras que la perspectiva única de Arthur estaba revolucionando la comprensión humana de la psicología extraterrestre. Sia se sentó derecha, impresionada por la inspiración. «Arthur, ¿qué pasa si abordamos el modelo de integración desde una perspectiva de entrelazamiento cuántico? Los paralelismos entre la unión de partículas y la unión emocional». Fue interrumpida por el beso de Arthur cuando se apartó. Sus ojos brillaban. «¿Sabes que me encanta cuando me hablas de ciencia?». Sia sintió que se le calentaban las mejillas. Otra reacción humana que había llegado a apreciar. «Creo que puede ser necesaria una mayor recopilación de datos», murmuró. «Eres asqueroso». Luna se rió entre dientes, cubriéndose los ojos. «Ustedes son peores que las moléculas». Riendo, Arthur recogió a su hija. «Muy bien, Squirt. Es hora de dormir para ti».
Dejemos a mamá con su ciencia por un momento. Mientras Arthur llevaba a Luna a la cama, que protestaba, Thea miró a su alrededor. Dibujos de naves espaciales y hélices de ADN colgados en la sala de estar, junto a mapas estelares avanzados. Los juguetes de Luna se mezclaban con equipo científico. Era caótico, ilógico y absolutamente perfecto. Thea volvió a su trabajo con una sonrisa en los labios. Tenía un universo de nuevos descubrimientos por delante, y el sujeto de prueba más fascinante de todos, durmiendo al final del pasillo. Algunos experimentos, reflexionó, estaban destinados a durar toda la vida. Querido Fisgón intergaláctico, felicitaciones. Acabas de sobrevivir a una historia que es en parte experimento científico, en parte comedia romántica, y prueba 100% de que el amor puede florecer incluso en el vacío del espacio si todavía estás con nosotros y no te ha vaporizado una fuerza de seguridad valorana sobreprotectora. Date una almohadilla en la espalda o cualquier apéndice que tu especie use para felicitarse a sí misma. Ahora podrías estar pensando, gran historia, pero ¿cuál es la aplicación práctica? Aquí. ¿Cómo me ayuda esto en mi búsqueda para comprender el universo, lograr la iluminación o simplemente sobrevivir a mi próxima primera cita incómoda? Bueno, querido oyente, déjame que te lo explique en términos que hasta una babosa soriana podría entender. El amor es el traductor universal definitivo. Puede tender puentes entre especies, planetas e incluso sistemas operativos incompatibles. Así que la próxima vez que conozcas a un lindo extraterrestre en un congreso intergaláctico, no dejes que algo insignificante como fisiologías muy diferentes te detenga. ¿Quién sabe? Tus bioquímicas incompatibles podrían ser la chispa que encienda una pasión lo suficientemente caliente como para derretir los cristales de litio. Nunca subestimes el poder de una metáfora científica oportuna. Es la frase para ligar más versátil de la galaxia. Hola, nena, quiero probar la resistencia a la tensión de las fibras de mi corazón. Funciona siempre. El 60% del tiempo, si alguna vez estás atrapado en una rutina lógica, intenta aceptar un poco de caos. Puede que salve tu relación, revolucione tu civilización y te dé un aspecto realmente genial. Niños, ten siempre a mano un traje ambiental de repuesto. Nunca sabes cuándo podrías tener que irrumpir dramáticamente en una reunión del Consejo Alienígena para profesar tu amor y, finalmente, recuerda que los mayores descubrimientos a menudo surgen de los experimentos más inesperados. Así que no temas pintar fuera de las líneas. Piensa fuera de la caja o ama fuera de tu especie. Al final, ya seas un humano valorano o alguna forma de vida aún no descubierta que flota en los mares de Europa, el mensaje es el mismo. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Desafía la lógica, trasciende los límites y ocasionalmente causa incidentes diplomáticos, pero siempre vale la pena. Así que sigue adelante, querido oyente, y realiza tus propios experimentos en el amor y la vida. ¿Quién sabe? Tu historia podría ser la próxima en hacer eco en todo el cosmos, inspirando a los amantes de Starcross y a los científicos confundidos de las generaciones venideras. Solo recuerda tomar notas detalladas para la ciencia. Por supuesto, tuyo en la curiosidad y el caos, el autor y narrador. PD, si eres un miembro del Alto Consejo Valorano que se topó con esta transmisión, ignora todo. Acabas de escuchar que esto fue claramente un mal funcionamiento en el continuo espacio-tiempo. Y cualquier emoción que puedas estar sintiendo es simplemente un efecto secundario de las fluctuaciones cuánticas. Por favor, repórtalo a la cámara de purificación más cercana inmediatamente. Gracias por su cooperación.